Bienvenidos a Voces de Reddit, donde exploramos las historias más sorprendentes, impactantes y a veces devastadoras que la gente ha compartido en Reddit. Hoy vamos a hablar de esos secretos familiares que nunca debieron salir a la luz. Son historias reales de personas que descubrieron que sus familias no eran lo que pensaban y que, en algunos casos, nunca volvieron a ser las mismas después de saber la verdad. Prepárense porque estas revelaciones van a dejarlos sin palabras. Historia 1. La doble vida de mi abuelo. Mi abuelo era una figura imponente, aunque distante, de esos hombres que siempre parecían saber algo que los demás no, como si el peso de un secreto lo obligara a mantenerse a cierta distancia emocional. Aunque no teníamos una relación particularmente cercana, él siempre estaba presente en las reuniones familiares, con su traje perfectamente planchado y su voz grave. A menudo nos contaba historias de su juventud, de su tiempo en el ejército y de cómo había viajado por el mundo, aunque los detalles siempre eran vagos, como si quisiera que la imaginación de los demás llenara los vacíos. Recuerdo que una vez, cuando yo tenía unos 15 años, me mostró una medalla que decía que la había ganado en un país lejano, pero cuando le pregunté por qué nunca había oído hablar de eso antes, él simplemente sonrió y cambió de tema. En retrospectiva, me doy cuenta de que siempre hubo cosas sobre él que no cuadraban, pero en ese momento lo asumí como parte de su personalidad enigmática. Cuando falleció, yo ya estaba en la universidad. Su muerte fue inesperada, aunque a su edad no sorprendió demasiado a nadie. Mi madre quedó devastada. Para ella, mi abuelo había sido no solo una figura paterna, sino su héroe, un hombre de principios que había hecho todo por su familia. En el funeral, vi a mi madre llorar como nunca antes, y aunque yo sentía tristeza, lo que más sentía era una curiosidad insaciable por entender quién había sido realmente ese hombre. Días después del funeral, mientras ayudábamos a mi madre a limpiar su casa, descubrimos algo que cambiaría para siempre la forma en que veíamos a mi abuelo. En un rincón oculto de su armario, encontramos una caja de madera antigua, cuidadosamente escondida detrás de una tabla suelta. La caja tenía grabados en el borde y estaba llena de polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Mi madre estaba a punto de tirarla, pensando que no tenía importancia, pero mi curiosidad pudo más y la convencí de abrirla. Al abrir la caja, lo primero que encontramos fueron fotos en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. En ellas, mi abuelo aparecía abrazando a una mujer que nunca habíamos visto antes. Lo extraño era la expresión en su rostro. Era una sonrisa sincera, cálida. Una que jamás le habíamos visto en vida. Mi madre asumió que serían familiares lejanos, o quizá algún amigo de juventud, pero cuando miramos de cerca, nos dimos cuenta de que la mujer tenía una alianza en el dedo anular, y mi abuelo también. A medida que seguimos revisando la caja, encontramos cartas. Eran cartas antiguas, escritas en un idioma que ni mi madre ni yo entendíamos. Pero por suerte, había algunas recientes, en inglés, fechadas apenas unos años antes. En ellas, la mujer se dirigía a mi abuelo como su esposo y le hablaba de su vida, y de los hijos que tenían juntos, de cómo los niños crecían y de cómo deseaba que él pudiera estar ahí para verlos. La sensación de extrañeza fue reemplazada rápidamente por un sentimiento de incomodidad. Era imposible ignorar lo evidente. Mi abuelo había tenido otra familia, una que nunca mencionó. A lo largo de los días siguientes, mi madre cayó en una especie de estado de shock. Intenté consolarla, pero era como si todo lo que ella pensaba saber sobre su padre se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. Me contó que mi abuelo siempre había sido alguien reservado, que nunca hablaba de su pasado, pero jamás imaginó que guardara un secreto tan oscuro y complejo. Después de varios días de investigar, descubrimos que mi abuelo había conocido a esta otra mujer en sus años de juventud y que había formado una familia con ella antes de casarse con mi abuela. Al parecer, había llevado una doble vida durante décadas, alternando entre nuestras reuniones familiares y visitas esporádicas a esa otra familia. Nos dimos cuenta de que cada vez que decía que tenía que viajar por negocios, en realidad iba a ver a su otra familia. El dolor en mi madre era palpable. Se sentía traicionada, como si todo lo que conocía sobre su padre hubiera sido una mentira. De alguna manera, aquella caja no solo
solo contenía fotos y cartas. Era una puerta a una vida secreta, una que revelaba que mi abuelo no era el hombre recto y ejemplar que pensábamos. Su secreto murió con él, pero el impacto de ese descubrimiento aún resuena en nuestra familia. Hoy, cuando veo fotos de mi abuelo, ya no puedo verlo de la misma manera. Su sonrisa, que antes me parecía sabia y paternal, ahora me resulta inquietante. Me pregunto cuántos otros secretos guardaba y si alguna vez pensó en revelarlos. Su otra familia nunca supo de nosotros y nosotros nunca supimos de ellos. Es como si hubiera vivido dos vidas y al final, ninguna de las dos fue completamente real. Historia 2. La herencia perdida. Desde niño, siempre escuché hablar de una propiedad enorme que había pertenecido a mis abuelos. Una mansión que estaba rodeada de una gran extensión de terreno. Se decía que era una propiedad impresionante, con jardines enormes y una casa antigua y llena de habitaciones, casi como un castillo. Mis padres siempre mencionaban esta propiedad como algo mítico, como si fuera parte de una historia de familia que solo ellos conocían bien. Durante años pensé que era solo una de esas historias que los adultos contaban, algo exagerado, casi como una leyenda familiar. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que había algo más detrás de esa historia, algo que nadie parecía querer contarme. En las reuniones familiares, cada vez que alguien mencionaba la propiedad, notaba que mis padres y mis tíos intercambiaban miradas incómodas, como si hubiera algo que preferían no hablar. Finalmente, en una reunión familiar, un comentario inocente de mi primo menor hizo que la verdad saliera a la luz. Mi primo preguntó por la mansión y si algún día podría ir a verla. Mi padre intentó reírse del comentario, pero uno de mis tíos, que ya estaba un poco borracho, empezó a murmurar cosas sobre cómo esa propiedad había sido robada por uno de los hermanos. Mi tío menor, quien hasta ese momento había estado en silencio, finalmente explotó. Con voz temblorosa, comenzó a contar su versión de la historia. El abuelo había decidido dejarle la propiedad a él, el menor de los hermanos, porque había sido quien cuidó de la abuela en sus últimos días. Los demás hermanos, incluido mi padre, nunca recibieron ni un centavo. La tensión en la sala se volvió palpable. Mis padres y mis otros tíos comenzaron a lanzar reproches, recordando viejas rencillas y recriminando a mi tío menor por haber acaparado la herencia. Fue una escena que nunca olvidaré. Mi padre, que siempre había sido una persona calmada, se puso de pie y comenzó a gritarle a su hermano, recordándole los sacrificios que él había hecho por la familia mientras mi tío disfrutaba de los beneficios. Aquel día, algo se rompió en nuestra familia. Desde entonces, las reuniones familiares han cambiado. Todos parecen caminar en puntillas, evitando mencionar el tema de la herencia. Esa mansión, que en mi mente era solo un cuento, se ha convertido en un símbolo de división y rencor. Historia 3. La identidad oculta de mi padre. De niño, siempre noté que mi padre era una persona reservada. Aunque era un hombre amable y trabajador, había algo en su forma de ser que me hacía sentir que estaba ocultando algo. Rara vez hablaba de su infancia o de su familia, y cada vez que intentaba preguntarle sobre sus raíces, me respondía con evasivas. A medida que fui creciendo, noté que había cosas que simplemente no cuadraban sobre él. Un día, cuando tenía 22 años, sucedió lo inesperado. La policía llegó a nuestra casa con una orden de arresto para mi padre. No podía creer lo que estaba pasando. Nos dijeron que lo llevaban detenido y que sería deportado, pero no nos explicaron los motivos. Fue un momento aterrador y surrealista. Mi madre estaba en estado de shock y yo no podía comprender cómo algo así era posible. Mi padre, el hombre que siempre había trabajado incansablemente para darnos una vida estable, que nos enseñó a ser buenos y respetuosos, estaba siendo tratado como un criminal. No tardamos en enterarnos de que la razón de su arresto tenía que ver con su verdadera identidad, una identidad que había mantenido en secreto durante décadas. Aquella noche, mientras nos enfrentábamos a la realidad de que él podría ser deportado, mi madre me contó algo que nunca había sabido. Mi padre no era quien decía ser, no tenía la nacionalidad que creíamos, ni había venido al país de la forma en que siempre nos había dicho. Ella estaba igual de sorprendida
confundida que yo, ya que hasta ese momento había creído en la historia que él nos había contado que había llegado de joven, escapando de una situación difícil en su país natal, y que con el tiempo se había ganado la ciudadanía. Pero esa historia era solo una fachada, un engaño cuidadosamente construido. En los días siguientes, mientras mi madre intentaba entender qué hacer y cómo ayudarlo, comenzaron a revelarse detalles aún más oscuros de su pasado. Resulta que mi padre había huido de su país no solo por una situación difícil, sino por razones mucho más graves. Descubrimos que, en su juventud, estuvo involucrado en un grupo radical, que fue responsable de varias acciones violentas. Aunque él nunca había estado directamente involucrado en los ataques, el gobierno de su país lo había considerado un sospechoso y durante años había vivido con el miedo de ser descubierto y deportado. A lo largo de los años, mi padre había construido una nueva identidad en nuestro país. Cambió su nombre, inventó una historia de vida y mantuvo sus verdaderos orígenes en secreto. Se convirtió en un hombre respetable, formó una familia y trató de vivir una vida pacífica, alejado de todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, aquella identidad falsa que había construido comenzó a desmoronarse en el momento en que las autoridades lo encontraron. Durante los días que siguieron al arresto, mi madre y yo lo visitamos en la cárcel varias veces. La imagen de mi padre detrás de los barrotes era desgarradora. Cuando por fin tuvimos la oportunidad de hablar, él intentó explicarnos su historia entre lágrimas. Nos dijo que había cometido errores cuando era joven, que se había dejado llevar por la ideología de aquel grupo y que, aunque nunca fue un hombre violento, sus asociaciones lo habían llevado a vivir en constante peligro. Nos explicó que cuando llegó al país, se dio cuenta de que solo deseaba vivir en paz, y por eso había decidido cortar todos los lazos con su pasado. A medida que nos contaba más, mi madre y yo pasamos por una montaña rusa de emociones. Por un lado, estábamos devastados. La imagen que teníamos de él se había quebrado, pero por otro, comprendíamos su miedo, su deseo de escapar y de empezar de nuevo. Al final, el hombre que teníamos frente a nosotros seguía siendo nuestro padre, el mismo que había estado presente en nuestras vidas y que había hecho sacrificios por nosotros. Las autoridades decidieron deportarlo, y su partida fue uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Lo vi alejarse, sabiendo que tal vez no lo vería de nuevo. Durante un tiempo, mi madre y yo intentamos adaptarnos a nuestra nueva realidad. Hablar de él era complicado, pues sentíamos una mezcla de amor, tristeza y resentimiento. Hoy en día, después de varios años, sigo en contacto con mi padre. Vive en su país natal y ha hecho las paces con su pasado. Aunque su historia está llena de mentiras y secretos, sigo queriéndolo porque al final, él también fue una víctima de sus propios errores y de un mundo que no le permitió escapar completamente de su pasado. Su historia me dejó una lección difícil, y aunque nada será igual, he aprendido a aceptarlo tal como es. Historia 4. El sótano prohibido. En mi infancia, la casa de mi abuela siempre tuvo un aire misterioso, como si en sus paredes se escondieran secretos antiguos. Era una casa enorme, con habitaciones llenas de antigüedades, cuadros de personas que nadie en la familia reconocía y un sótano oscuro que siempre estaba cerrado con llave. Desde que tengo memoria, a mis primos y a mí se nos decía que el sótano estaba prohibido, y cada vez que intentábamos preguntar por qué, mi abuela solo nos miraba con seriedad y nos decía que había cosas que era mejor no saber. Pasé años sintiendo una curiosidad incontrolable por ese sótano. Cada vez que íbamos de visita, sentía que el sótano me llamaba, como si detrás de esa puerta cerrada hubiera algo que me estaba esperando. Mi abuela nunca me dejaba solo en esa parte de la casa, y siempre se aseguraba de que las llaves estuvieran bien escondidas. Sin embargo, un día, cuando tenía unos 17 años, finalmente se presentó la oportunidad que había estado esperando. Mi abuela estaba ocupada en la cocina, y mientras buscaba algo en el despacho, encontré las llaves en un cajón viejo, ocultas bajo una pila de papeles. Mi corazón latía rápidamente mientras me acercaba a la puerta del sótano. La sensación de misterio era casi abrumadora, pero la curiosidad fue más fuerte. Inserté la llave y giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa.
casa, y frente a mí se extendían unas escaleras empinadas que descendían hacia una penumbra inquietante. Bajé lentamente, intentando hacer el menor ruido posible, y lo que encontré al llegar al fondo de las escaleras cambió para siempre mi percepción de mi familia. El sótano era una especie de museo macabro. En una esquina había estantes llenos de frascos de vidrio, cada uno con etiquetas amarillentas y polvo acumulado. En su interior había líquidos extraños y objetos que no podía identificar, como si fueran piezas de algún ritual, pero lo más extraño de todo era una mesa enorme en el centro, cubierta con libros antiguos y velas derretidas. Al acercarme, vi que uno de los libros estaba abierto en una página llena de símbolos que nunca había visto antes. Eran dibujos y palabras en algún idioma que no reconocía, pero la sensación que emanaba de ellos era inquietante, casi oscura. Entonces vi algo que hizo que el miedo se apoderara de mí. En una pared del sótano había colgado un retrato de mi abuela cuando era joven, rodeada de personas vestidas con túnicas negras. En la imagen, todos sostenían velas y parecían estar participando en algún tipo de ceremonia. Reconocí a algunas personas de la familia, pero había otras que no recordaba haber visto nunca. La atmósfera en la foto era densa, como si aquel momento hubiese sido capturado en el preciso instante de un acto prohibido. De repente, escuché pasos acercándose desde las escaleras. Me congelé, incapaz de moverme, mientras mi abuela bajaba lentamente, con una expresión de desaprobación que nunca había visto antes. Sin decir palabra, se acercó a mí, cerró el libro que estaba sobre la mesa y me miró a los ojos. Con voz baja y fría, me dijo: «Este es un legado que no te corresponde entender. Hay cosas que deben permanecer en la oscuridad». Subí las escaleras en silencio, con la sensación de que había cruzado un límite que jamás debía haber traspasado. Desde aquel día, mi relación con mi abuela cambió por completo. Nunca hablamos de lo que vi en el sótano, pero cada vez que la miraba, sentía que había algo oscuro y desconocido en su pasado, algo que ella estaba dispuesta a llevarse a la tumba. Con los años, los recuerdos de aquel sótano y sus secretos permanecen en mi mente, como un enigma sin resolver. La casa fue vendida después de que mi abuela falleció, pero el misterio de lo que realmente sucedía allí sigue persiguiéndome. Historia 5. La carta escondida de mi abuelo. Todo comenzó un día de limpieza general en casa de mi abuela. Ella había fallecido hacía poco, y mi familia estaba encargándose de organizar sus cosas y decidir qué hacer con la casa. Yo había sido muy cercano a mi abuela, así que me ofrecí a ayudar con la tarea de revisar su habitación. Era un proceso extraño y agridulce, revolviendo entre sus pertenencias, desde viejas fotografías hasta cartas de cumpleaños que había guardado meticulosamente en una caja de madera. Mientras abría un cajón en el armario, encontré un paquete de cartas atadas con una cinta roja, escondido en el fondo y cubierto de polvo. Al leer el remitente en la primera carta, me quedé sin palabras. Era de mi abuelo, pero no del abuelo que conocía, sino de un hombre del que nunca había oído hablar antes. El nombre era completamente desconocido para mí y me generó una mezcla de confusión y intriga. Al principio pensé que debía ser un simple error, quizás un conocido amigo de la familia, pero al abrir la carta y empezar a leerla, supe que había encontrado algo mucho más profundo. La carta comenzaba con palabras de amor, pero no eran simples frases de cariño. Eran palabras de una devoción apasionada que nunca había visto entre mis abuelos. Mi abuela parecía haber tenido una relación mucho más intensa y secreta con este hombre, quien firmaba las cartas con un nombre que no me era familiar. Mientras leía, descubrí que se refería a él como su verdadero amor, y hablaba de sueños que compartían, de planes que habían tenido juntos, incluso de una vida que habían deseado construir fuera del país. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi abuela había llevado una doble vida de alguna forma, que había amado a otro hombre mucho antes de casarse con mi abuelo. Intrigado y cada vez más confundido, me llevé el paquete de cartas a casa, y pasé las siguientes noches leyéndolas una
por una. Era como si estuviera espiando la vida de una persona completamente distinta a la abuela que conocí. Ella describía lugares a los que había viajado con este hombre, momentos de felicidad que nunca compartió con nadie, y sus sentimientos de angustia al tener que terminar aquella relación. En una de las cartas, hablaba de la presión que sentía de su familia para casarse con alguien adecuado y cómo, finalmente, decidió abandonar a este hombre por miedo a perder la aprobación de sus padres y la estabilidad que ellos querían para ella. Con cada carta, descubrí que este hombre había sido alguien muy importante en su vida, tanto que parecía que nunca dejó de amarlo. Incluso mencionaba en una carta que, si las circunstancias hubieran sido distintas, ella habría dejado todo por él. Habría cambiado su vida entera para estar con él. Pero el destino los había separado y al final, ella se resignó y acabó casándose con mi abuelo, un buen hombre. Aunque el amor que sentía por él no se comparaba al que había sentido por el hombre en las cartas. Al principio, no sabía si debía contarle a mi madre lo que había descubierto, ya que era información que podría cambiar la forma en que veíamos a mi abuela. Pero decidí hablar con ella y su reacción fue de absoluto desconcierto. Jamás había sospechado que su madre hubiese tenido un amor así, mucho menos que lo hubiese mantenido en secreto todos esos años. Juntos decidimos seguir investigando, y mi madre recordó que, alguna vez, mi abuela había mencionado un pequeño pueblo donde solía ir de vacaciones antes de casarse. Decidimos hacer un viaje a ese pueblo, con la esperanza de descubrir algo más sobre esta historia. Preguntamos a algunos ancianos que recordaban vagamente a mi abuela de joven. Uno de ellos nos contó que ella había tenido un novio misterioso, que había desaparecido de la noche a la mañana. Al parecer, todo el pueblo hablaba de aquella pareja que parecía tan feliz, pero nadie entendía por qué terminaron de forma tan repentina. Después de días de búsqueda, encontramos a una persona que conocía la historia de primera mano. Resulta que el hombre con quien mi abuela había tenido ese romance era alguien muy diferente al tipo de persona que mi familia habría aprobado en aquella época. Había sido un artista bohemio, alguien apasionado y lleno de vida, pero sin una ocupación estable ni familia de buena reputación. Era alguien a quien mis bisabuelos jamás habrían permitido entrar en la familia, y aparentemente ellos mismos presionaron para que mi abuela rompiera con él. Esta revelación me dejó pensando en quién era realmente mi abuela y en la vida que había llevado a lo largo de los años, atrapada en una relación que, aunque segura y estable, quizás nunca fue lo que realmente deseaba. Mientras regresaba a casa, sentía una mezcla de tristeza y admiración por aquella mujer que había sacrificado su felicidad por complacer a su familia. Me di cuenta de que, detrás de su sonrisa y de la vida que había compartido con nosotros, siempre había guardado un rincón de su corazón para alguien que había perdido, para un amor que nunca murió. Aquel descubrimiento cambió para siempre la forma en que veía a mi abuela. Las cartas siguen guardadas, y cada tanto las vuelvo a leer, recordándola no solo como la mujer dulce que me crió, sino como alguien que, en su juventud, vivió una gran pasión que nunca olvidó. Estas historias son solo una muestra de cómo los secretos pueden dividir familias, cambiar vidas y desenterrar pasados que jamás habríamos imaginado. Si alguna vez han vivido algo similar, o si tienen una historia que les gustaría compartir, pueden hacerlo en los comentarios. No están solos, todos tenemos una historia detrás. Gracias por acompañarme en esta entrega de Voces de Reddit. Nos vemos en el próximo video, y recuerden que, a veces, la verdad es más oscura de lo que podemos soportar.